a la locomoción colectiva y creer, ¿cierto? Y confiar de que la persona que va manejando ese vehículo tiene la licencia correspondiente. Así que la fe no tiene que ver solo con lo religioso, sino que más bien tiene que ver con una capacidad humana también. Yo quiero invitarlos entonces a recorrer esta oportunidad de conversar respecto de la fe, contextualizando, para eso les voy a compartir, pero la idea es que ustedes me interrumpan cuando quieran, si quieren intervenir en algo, si quieren decir algo, o rebatir también de alguna manera, eh, lo pueden hacer. Yo creo que hay mucha libertad. Voy a estar abierto a que podamos dialogar respecto de este bonito tema. Así que les voy a compartir la pantalla para comenzar esta presentación, ¿ya? No sé si está, ahí está. Un feedback si se ve la pantalla o no, por favor. Si se ve, Roberto, está perfecto. Ok, entonces el tema que nos convoca y lo que me pidió mi querida amiga Sandra Esnaola es hablar de la importancia de la fe en este tiempo de pandemia. Primero decir que la humanidad no ha vivido solo en este tiempo una pandemia o una dificultad mayor, sino que durante su historia la humanidad ha tenido dificultades de salud, de guerra, de crisis. Por lo tanto, no es primera vez que los hombres, ¿cierto? Y la humanidad entera se han tenido que enfrentar a dificultades o crisis. Lo de ahora es una cuestión bastante global, porque todo hoy día es global, ¿ah? Por lo tanto, la pandemia también se masificó y se globalizó muy rápido. Así que en este contexto vamos a hablar de la fe, en el contexto de una crisis social en el país que no se arrastra solo desde octubre del año pasado, sino que viene arrastrándose de mucho tiempo más atrás. También hay un contexto de crisis en la iglesia, y eso lo reconocemos, lo asumimos, ¿cierto? Como iglesia y lo hemos enfrentado. Producto de la crisis social también surge el estallido social. El 18 de este mes vamos a cumplir un año de ese estallido, ¿cierto? Eh, y esto se suma a la pandemia mundial. Por lo tanto, hay muchas problemáticas asociadas a este contexto de pandemia. Y vamos a hablar de la fe en este contexto, en el contexto de estas crisis. Y generalmente, cuando uno habla de fe, también tiene que hablar de crisis, porque la fe a veces se da en un momento también de crisis, cuando no encuentro respuestas, cuando no encuentro el cómo eh, responderme a las grandes preguntas existenciales y a las grandes preguntas que me plantea, ¿verdad? El entorno. De hecho, la humanidad antiguamente eh, se respondía a las grandes efectos naturales, ¿cierto? Nombrándolos como Dios, el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios, porque no podía explicarse esos fenómenos, ¿cierto? Le atribuía una calidad religiosa o una calidad, ¿cierto?, de ser supremo, ¿verdad? Y los nombraba como dioses. Entonces, en este contexto de crisis, este contexto de pregunta, en este contexto también de incertidumbre, vamos a hablar de la fe. Miren qué contradictorio a veces, ¿cierto? ¿Cómo hablar de fe en el momento de incertidumbre? Pero la fe también tiene una respuesta frente a eso. Primero, definir, ¿cierto? ¿Qué es la fe? La fe es la creencia, la confianza o asentimiento, ¿verdad? De una persona en relación con algo o alguien, ¿ya? Entonces, esto se manifiesta por encima de evidencias que puedan demostrar que lo que yo digo es verdad o que aquello que se dice verdad tiene que creerse. La palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Me imagino yo que los profesores de formación cristiana, ¿cierto? Especialmente en fundamentos de la fe, este tema lo ven en sus clases, pero es bueno recordarlo. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el significado etimológico de fe? Viene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad a algo o a alguien, ¿va? Eh, Significa entonces tener confianza plena en algo o en alguien. Por ejemplo, uno puede decir, en el contexto que estamos viviendo, previo a un plebiscito, ¿cierto?, constitucional, yo tengo fe que los políticos, ¿cierto?, van a encontrar una solución a los problemas de este mundo o de mi país. Uno
ocupa ese término, tengo fe, y no necesariamente asociado a la fe religiosa. Por otro lado, en la práctica religiosa, la fe es fundamental. En este contexto se denomina entonces fe al conjunto de creencias de una religión. No, no es monopolio de una sola religión la fe, porque el hombre es capaz de creer, de amar y de esperar, ¿verdad? Es que nosotros adherimos, ¿cierto? Religiosamente a una fe o a una doctrina. En el caso mío personal, en la fe católica, cristiana católica, ¿ya? Así que las religiones requieren de la fe para poder construirse o para poder, ¿cierto?, mantenerse, de la fe del ser humano. Así entonces la fe se puede referir a creer en algo o, ¿cierto? O creer en principio o cosas en las que nosotros ponemos nuestra fe. Entonces, bajo la fe que los creyentes aceptan como verdadera y absoluta en los principios definidos, ¿cierto?, por una religión que profesan, esto se da en las religiones, la creencia en un ser supremo y el sometimiento a su voluntad divina. No digo sometimiento así como cerrar los ojos y creer a ciegas, sino que en el fondo uno va madurando eso que cree o eso que profesa en su fe, ¿ya? Si uno mira sacramentalmente en la Iglesia Católica está el bautismo, está la Eucaristía y luego viene un sacramento que es confirmar la fe, que es, ¿cierto?, la confirmación que le llamamos nosotros, ¿verdad? Es confirmar esto que creo, o sea, profesar el credo. Yo creo en esto, lo digo de palabra, pero también a eso hay que sumarle el vivirlo y experimentarlo con los hechos. La fe, por otro lado, también es sinónimo de religión oculto. Por ejemplo, hablamos de la fe islámica, de la fe cristiana, de la fe judía, ¿verdad? Asimismo, entonces, como fe se denomina la credibilidad que le hemos otorgado a algo o a alguien debido a su autoridad, a su fama, a su reputación. Alguien puede decir, el ministro dijo que tenía fe, que negociaciones, ¿cierto?, van a salir bien y que el plebiscito o el presidente dijo, y yo entonces a ese gallo, como es coherente, le creo. Uno puede poner su fe en algo, en alguien o algo que alguien dijo, ¿cierto?, en la persona, porque es coherente, porque lo que dice lo hace, creo en mi papá, creo en mi mamá, creo en mí mismo, ¿cierto?, porque la primera fe tiene que ver con uno, creo en mis capacidades y creo que lo voy a lograr, creo que he estudiado lo suficiente y tengo fe que me voy a sacar un 7, también puedo, roguemos al Señor, ¿cierto, profesor Sergio? Ojalá todos saquen un 7, ¿verdad? Una fe finalmente es también un documento que certifica la verdad de algo. Tenemos la fe de bautismo, los notarios dan fe por un certificado que se presentó tal persona y dijo que era soltera y trajo unos testigos, ¿verdad? Entonces, el concepto de fe no se aloja solo o no es monopolio de las religiones, sino que es una capacidad humana. Pero vamos al cristianismo. Les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento y si hay algunos comentarios, como no puedo ver los comentarios en mi pantalla, Sergio y Sandra me ayudan para ver si hay algún comentario, ¿ya? En el cristianismo, entonces, la fe se cimienta en la creencia en la relación de Dios propuesta por la Iglesia cristiana. En el cristianismo, la fe principal es la principal de las tres virtudes teologales. Las otras dos virtudes son la caridad. Por eso decimos que el hombre es capaz de creer, de esperar y de amar, ¿ya? Por este medio la fe de la persona entonces logra creer en la verdad revelada. ¿Revelada por quién? En el cristianismo por Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Esta fe entonces infunde estos sentimientos de esperanza y de caridad. Se entiende también que la fe es un don. En el cristianismo se entiende que la fe es un don que ha sido infundido en la persona por medio del Espíritu Santo en el bautismo, ¿cierto? Ella conduce a la relación con Dios, nos abre esta relación. No quiere decir solo que los bautizados tienen fe, no, el ser humano es capaz de creer. Pero el cristianismo, ¿cierto?, nos permite y nos dice que a través del sacramento del bautismo tenemos este don pleno de la fe a partir del Espíritu Santo. Y esta fe para conducirla, ¿cierto?, en descubrir y vivir como Cristo. O sea, en el fondo nos hace
otros Cristo, nos hace cristianos. Entonces, esto implica que la fe en el cristianismo no se limita apenas a aceptar una doctrina, sino que a vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por una parte, el hombre es capaz de creer, la fe, ¿cierto? Capaz de creer en la palabra del otro, creer comúnmente en lo cotidiano, que si voy a un restaurante, la persona que cocina los alimentos está bien preparada, que se lavó las manos, eso lo creo, porque finalmente me como lo que me traen, ¿verdad? Pero en lo religioso, ¿cierto? Y especialmente en el cristianismo, es vivir de acuerdo a lo que me enseñó en el cristianismo Jesús. Si soy budista, a lo que enseña Buda. Si soy islámico, a lo que enseña el Islam. ¿Ya? Entonces, ahí se desarrolla entonces la fe religiosa. Como el ser humano está abierto a lo espiritual, ¿cierto? Necesita desarrollar este elemento importante y crucial que es la fe. Algunas características de la fe que son súper importantes y que vayamos reconociendo también en nosotros mismos. Desde el punto de vista teológico, hay algunas características que tiene la fe. Se recibe como un don o una gracia, ¿ya? En el caso de la fe religiosa. Es un acto humano que no se riñe con la libertad individual ni con la dignidad del ser. O sea, no por tener fe voy a ser menos persona o menos libre, al contrario. Y Jesús lo dice en el Evangelio, la verdad te hará libre. Por lo tanto, si yo soy cristiano, ¿verdad? Y creo en Jesucristo y creo que Jesús es la verdad, mi fe en él me hará mucho más libre, ¿verdad? Se entiende que la Roberto, inteligencia y la voluntad, sí, diga Sandrita, que bueno, eso, interrúmpame, por favor. podríamos entender que la fe y la razón no se contraponen, más En bien absoluto. se ayudan. La fe requiere de la razón. Yo no puedo creer en algo así loca y a ciega, no. El ser humano necesita dar razón de lo que cree. Nosotros, los cristianos, y cualquier tipo de religión, ¿cierto? Necesita dar razón de lo que cree. Por lo tanto, justamente porque el hombre es capaz de pensar, es capaz de razonar, también es capaz de creer, ¿verdad? Entonces, no es que estos caminos se crucen y no haya, o vayan en paralelo nunca, y nunca confluyan, no. Al contrario, la fe y la razón confluyen en el ser humano y lo hacen mucho más desplegado en lo que el ser humano está abierto a hacer, que es la trascendencia. Y por eso yo voy a tocar, en la segunda parte, voy a tocar esto de que la razón y la fe no se contraponen, sino que se ayudan y cooperan, ¿verdad? Entonces, por eso digo que se entiende que la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la fe. No se contrapone la razón, no se contrapone la inteligencia, sino que la fe informa a la inteligencia y la inteligencia aporta también a la fe. Y por lo tanto, la fe se fortalece experimentándola. ¿Ya? ¿Cómo la experimento? Lo que pasa es que la fe tiene que ver, está muy asociada también a mi capacidad de amar. Por lo tanto, si yo experimento la fe, por ejemplo, dice el Evangelio, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si primero no amas a tu hermano a quien ves. Si yo no soy capaz de amar al que tengo al lado, ¿verdad? Y aquí, digamos, por ejemplo, pongo como ejemplo a la familia, si no soy capaz de amar a mi hijo en las condiciones en las que esté mi hijo, sea como sea mi hijo, si no soy capaz de amar, no puedo decir que amo a Dios. Si no soy capaz de amar a mi vecino, que aunque sea el peor vecino del mundo, si no soy capaz de entenderlo, de amarlo, ponerme en sus zapatos, tampoco puedo decir yo amo a Dios. O sea, no basta con rezar y con estar de rodillas todo el día si no soy capaz de experimentar, ¿cierto?, esto que creo. Porque en el fondo el Evangelio, ¿a qué nos llama? A experimentar el amor, a hacerlo carne, ¿ya? Por lo Y a tanto, veces si una eso, persona... perdón Sí, Roberto, a veces sí, sí. eso en los tiempos de hoy, en los tiempos de encierro, en los tiempos en que a veces no tenemos esta como libertad de acción en términos físicos, ¿cierto? Y que a veces estamos juntos en un espacio pequeño, o quizá en un espacio amplio también, pero a veces pasa que uno dice, ¡ay! Me gustaría mandarlo a todos al demonio, o sea, me gustaría mandarlo a todos a la punta del cerro, ¿cierto? Y ahí como que se podría entender que tambalea la fe al O yo. sea, hay
hay ciertos momentos en la vida que uno tiene crisis existenciales, crisis de fe, hay distintos tipos de crisis, pero también, claro, en el fondo este tiempo para nosotros, también para algunos ha sido tiempo de mayor crisis, incluso crisis personales en el sentido de que de tanta incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, los que estudian, ¿qué va a pasar con mis estudios? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir en clase? ¿Vamos a tener clases presenciales, clases en línea? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a titular a tiempo? Entonces, esas mismas crisis van minando también mis relaciones personales. ¿Qué me aporta la fe en esto? Me aporta sentido no solo de trascendencia, sino que también sentido a lo que estoy viviendo. Y aquí cito al Padre Hurtado: en la alegría y en el dolor siempre hay una visita de Dios. ¿A qué me ayuda la fe? A darle sentido a esto que estoy viviendo. ¿Qué me quiere decir Dios con este acontecimiento? ¿Qué nos quiere decir Dios con esta pandemia? Lo voy a decir al final, pero lo voy a tomar ahora. Y una frase que Víctor Frank recoge de Nietzsche: el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y lo voy a profundizar después, pero para que vean ustedes que si hay sentido de trascendencia, si hay sentido de fe en algo, si yo puedo darle sentido a lo que estoy viviendo, soy capaz de superarlo. Los psicólogos le dicen a esto, ¿cierto? La capacidad de resiliencia, ¿verdad? Pero esa capacidad de resiliencia, que es una capacidad humana, también tiene que ver con el sentido que le damos a las cosas. Que a lo mejor en el momento que estamos viviendo el dolor, que estamos viviendo la crisis, no lo vemos. Si lo vemos con distancia, después decimos, ¿y cómo yo soporté esto? ¿Cómo pude lograr estar 6 meses encerrado con mi hermana, que es una... Y ahí ponemos, ¿cierto?, el concepto que ustedes quieran. A veces estos problemas que se dan al interior de la casa, pero también al interior del corazón. ¿Cómo pude soportarme yo mismo en estos tiempos, verdad? Y uno mira con distancia, ¿cómo lo hice? Y ahí uno dice, aquí. Si un hombre de fe, aquí estaba Dios. Si no tiene fe, uno puede decir, mira, aquí fue resiliencia, alguien me ayudó, pero ir reconociendo esto. Entonces la fe se fortalece en la experiencia personal, en la experiencia, por ejemplo, no sé, de misiones para los que han participado en la pastoral, de trabajos de invierno, de haber ayudado a alguien. A veces cuando uno dice, mira, yo ayudé en esta olla común y fui para allá y yo así como a dar, pero finalmente yo recibí más de lo que di. Llevé un plato por otro y entregué un plato por otro, pero finalmente recibí mucha más alegría. Entonces, también cito al Padre Hurtado aquí, hay más alegría en el dar que en el recibir. Entonces, ahí uno dice, claro, esta experiencia de fe hace crecer mi vida, hace crecer mi sentido. Cuando tengo un sentido, ¿verdad?, en la vida, puedo soportar muchas otras cosas. La fe toma por cierta la revelación. Ejemplo concreto, y esto no es tanto como fe religiosa, pero por ejemplo, yo veo aquí fotos, no veo a las personas y veo un nombre. Yo creo que este nombre que se me revela aquí en la pantalla es la persona que está ahí, po. Me pasó ahora con la Sandra, porque la Sandra tiene otro nombre, entonces, ¿cómo? Esta persona se parece mucho a la Sandra, pero tiene otro nombre, claro, que está con un computador distinto. Pero yo creo que ahí está Paula, que ahí está Sergio, que ahí está, ¿te fijan? O sea, no veo sus caras, no he experimentado, ¿verdad?, una relación humana con ustedes, pero creo que ahí está esa persona. Los profes también somos muy de fe, porque a veces vemos una pantalla negra con puros nombres y creemos que los estudiantes nos están escuchando. Yo ahora creo, pero y tengo puesta mi fe en que ustedes me están escuchando. Estamos contigo, Roberto. Muy bien, muy bien. La fe impulsa a profundizar en la relación y el conocimiento. O sea, mientras yo manifieste mi fe y mientras más profunda mi fe, mayor, ¿cierto?, es el conocimiento que tengo en el otro. Mayor es la relación que emprendo con el otro. Por ejemplo, las relaciones de pareja son relaciones de fe, de amor, pero también de fe. Yo creo que el otro me ama. Yo creo que el otro me va a ser fiel. Yo confío en esta persona y le he entregado mi vida. ¿Ah? Eh, a los que tienen relación de pareja, me parece que los vespertinos son un poco más grandes, por lo tanto, me imagino que tienen relaciones de pareja o tienen o están casados, ¿cierto? Entonces, la relación de amor de pareja es una relación de fe. ¿Ah? Si me emparejo, ¿cierto?, o me caso, yo creo que esa persona está conmigo porque me ama, ¿verdad? Pero también necesitamos signos de ese amor, signos concretos. No basta decir te amo, ¿verdad? Necesito que me lleven una flor, que me lleven un chocolate, que hagan algo por mí, no sé.
no, la fe necesita estos rituales o estos reconocimientos, ¿ya? Porque en el fondo el ser humano necesita que esto sea un do-des, o sea, doy y también me das. O sea, el hombre está en el mundo para amar y esa es nuestra primera vocación, para amar y ser amado. Esa es nuestra primera vocación. Y si nosotros cumplimos esta vocación, ¿cierto? Asociada también a la fe en el otro y que el otro también confíe en mí, ahí estoy amando plenamente. La fe está abierta al conocimiento, ya no se contrapone el tema de, como decíamos, de la razón y la fe. O sea, la fe me contesta el quién o el por quién, y la ciencia o razonamiento me contesta el cómo, ¿ya? Ya tenemos la ciencia, tenemos, ¿verdad?, cómo se produce la lluvia por el choque de las nubes, ¿verdad? Cómo se produce la nieve, cómo se producen los tsunamis, los maremotos, porque antes el hombre le ponía el nombre de Dios, ¿verdad? Dios del trueno. Ahora ya por la ciencia sabemos el cómo se produce esto, pero la fe nos responde las grandes preguntas del quién, del por quién, del hacia dónde está mi vida, por quién estoy yo aquí, ¿ah? ¿Qué voy a hacer conmigo, con lo que yo creo, con lo que yo espero? Em, la fe es perseverante, nos ayuda a perseverar y de ello depende avanzar en el camino de la religiosidad, de la fe, ¿cierto? En el camino con el otro. La fe es necesaria para la liberación del sujeto respecto de su aprehensión. En el fondo, cuando yo dudo de que soy capaz, este empujón que me da la fe me ayuda a emprender, me ayuda a cumplir aquellos sueños que tengo. Entonces, yo le invito a que las preguntas de hoy día sean, a ver, ¿en qué o en quién tengo fe hoy día? ¿En qué o en quién tengo puesta mi fe? Por eso, importancia de la fe. Desde el punto de vista antropológico, entonces la fe puede comprenderse como la confianza que se deposita en alguien, ¿cierto? Para que se haga digno de esa fe. O sea, aquí yo pongo una imagen de un tipo saltando un abismo, ¿verdad? Porque en el fondo la primera fe que uno tiene que tener es fe en sí mismo. Si no hay esa fe o no hay ese amor propio, es como cliché esto, pero cierto, el primer amor que uno tiene que conocer es el amor propio. ¿Ah? Y luego, ¿verdad? Abrirse la capacidad de amar a otros y dejarse amar. Vista así, la fe es el principio mediante el cual todo ser humano, ¿cierto?, establece relaciones con otros, sea que se trate de otros humanos o de una entidad superior. Entonces, decimos, la fe es esta relación personal que tengo conmigo, con otros y con Dios. Esta relación se puede dar en interna, horizontal y vertical, ¿ya? O sea, en el fondo estoy capacitado para creer en mí, en los demás y en un Dios. El Dios que usted quiera ponerle nombre. En este caso, ¿cierto? En mi caso personal, el Dios de los cristianos, el Dios de Jesucristo, ¿cierto? En esta relación con el Padre y el Espíritu Santo. La fe es el principio de toda relación interpersonal. De hecho, la aplicamos más de lo que creemos. Lo que decía yo, ¿cierto? Esta fe cotidiana, cuando al conocer a alguien nos dice su nombre, edad u oficio, damos fe de su palabra, a lo que esa persona revela de sí misma, a partir de lo cual se establece esta relación, ¿verdad?, humana y de fe. Yo creo en lo que el otro me dice cuando se presenta. Por ejemplo, de la fe en un sentido antropológico depende de la convicción de que los niños pueden aprender y por lo tanto depende de la paciencia de sus educadores. Aquí los profesores todos creemos que ustedes pueden aprender, queridos estudiantes, y tenemos fe en que ustedes quieren aprender y pueden aprender. Y ustedes también tienen esa fe, porque están en clase, ¿verdad? Si no, no estarían en clase. Si no creyeran que ustedes pueden cumplir este sueño de título profesional, no estarían en clase. ¿Ah? Estarían en otra parte, estarían descansando en su casa, ¿verdad? O no estarían conectados a esta charla. Así que les agradezco eso de que tengan esa fe de poder estar conectados. Lo mismo entonces puede ser dicho de otros aspectos de la vida humana. La fe es lo que permite al individuo confiar en los demás, en sí mismo y adquirir estas actitudes de esperanza y de afecto de las que hemos conversado hoy día. Hasta aquí la primera parte. Esto de la importancia de la fe, el sentido de la fe y lo que significa el concepto fe. Decíamos entonces, como resumen, la fe no es monopolio de las religiones, sino que es una capacidad humana que todos tenemos, ¿ya?
puede ser una fe cotidiana que se puede aplicar a los hechos cotidianos, o puede ser también una fe de corte religioso que es más profunda, que tiene ciertas características, ¿cierto? Y requiere un mayor compromiso del hombre creyente con la religión o la fe que profesa. Y aquí yo me quiero meter en esto otro, en esto de que tener un sentido, propósito en la vida hace que el ser humano logre cosas increíbles. Y aquí me tomo una frase de Nietzsche que es maravillosa, a pesar de que Nietzsche es un autor ateo, es un gran filósofo, y dice que si tenemos nuestro propio porqué en la vida, podemos soportar casi cualquier cómo. Esta frase la rescata Víctor Frank en su gran libro. Si pueden leerlo, por favor, léanlo. Antes estaba como lectura complementaria en nuestros ramos de ética, ¿verdad, profesora Sandra? Y como que parece que Sí, desapareció, pero, sí. pero este libro es maravilloso, El hombre en busca de sentido. Yo creo que a la edad de ustedes, chiquillos, chiquillas que están estudiando, les haría muy bien leer este libro. Se lo recomiendo, El hombre en busca de sentido. Y relata, a Está en grosso línea modo, ¿sí? incluso. Está en Está línea en línea, sí, incluso. sí, Sí. está en la biblioteca en línea. Pueden tomar ahí para este tiempo. Relata, ¿cierto?, la vida de este hombre, ¿verdad?, que está en un campo de concentración y se da cuenta de que todos aquellos que tenían afuera una familia, un hijo, una fe, soportaban con mayor, eh, soportaban más lo que estaban viviendo dentro del campo de concentración que aquellos que no tenían ningún sentido, no tenían ningún afán. Entonces, él que conocía esta frase de Nietzsche, le hizo sentido esta frase de si tenemos nuestro propio porqué en la vida, podemos soportar casi cualquier cómo. Entonces, él la toma y la desarrolla más desde el sentido también, incluso desde el sentido cristiano. Aunque la cita no es precisa, entonces de todas formas parece capturar el espíritu de la frase de Nietzsche, que parece ser una crítica a la vida superficial, hedonista y una afirmación, ¿cierto?, de encontrar el propio sentido en la vida. Entonces, en el fondo, aquí nos invita Víctor Frank a buscar el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿En quién hoy día? Por eso las preguntas que yo le hacía adelante. ¿En quién hoy día creo? ¿En qué cosas yo hoy día creo? ¿Qué mueve mi vida? Porque si yo tengo un sentido, y yo creo que los estudiantes vespertinos, y aquí me saco el sombrero, siempre lo he dicho, y no sé si lo comparten los docentes, eh, hacen mucho más sacrificios porque tienen muchas, no sé, metas quizás más claras, incluso que los estudiantes diurnos, que son incluso más jóvenes, porque ya los vespertinos o tienen una familia o tienen un trabajo donde quieren perfeccionarse y mejorar su vida, su vida profesional, su vida laboral, pero también su vida personal. Entonces, ustedes tienen un porqué. Entonces, en este tiempo de pandemia hemos podido de alguna manera soportar el cómo, incluso soportar las clases en línea, que yo al menos les comento que también para los profes ha sido como un trabajo casi triple también. Yo creo que para ustedes como estudiantes también ha sido un trabajo arduo de estar siempre conectados. Y ese sí Repito que ha sido entonces, un sí, trabajo de diga. fe, Roberto, porque Absolutamente. al estar en línea, el profe no se ve con el estudiante. eh, Nosotros como profesores confiamos en que nos entregan los trabajos a fecha, tenemos fe en que ellos van a asistir a cuando los citamos a alguna situación, como por ejemplo esta charla, y es una fe mutua. Yo tengo fe de que el profesor lee mis correos, de que me va a responder a tiempo, y así nos vamos retroalimentando un poco a través de esta forma de operar. Así es, y como tú dices, mira, aquí justo pongo una lámina, un slide donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. O sea, en el fondo, eh, no es una fe ciega, pero es una convicción de que en el fondo yo confío en lo que el otro me dice, en lo que el otro está haciendo, y no es solo el otro con minúscula, sino que el otro con mayúscula también, haciendo la distinción entre Dios y también los hermanos. Entonces, repito esto de que quien tiene un porqué encuentra un cómo. Es vital entonces para nosotros, para el ser humano, creer que su existencia tiene sentido, darle un sentido
a lo que vivimos, darle un sentido a lo que estamos viendo en pandemia, darle un sentido de repente a algún dolor que tengamos, alguna pérdida, también darle sentido a la alegría. ¿Ah? En este tiempo de pandemia yo creo que muchos de ustedes han descubierto cosas que antes no habían descubierto. Si tienen familia, no sé, pues yo tengo 5 hijos y he descubierto en ellos cosas que antes no me daba cuenta. Antes no sabía de los talentos que cada uno tenía tan profundamente. Entonces, en este tiempo en que he estado más tiempo en la casa, me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta también que tengo una mujer maravillosa, una esposa maravillosa, que he podido profundizar esta relación de amor con ella también. Entonces, ¿cómo no dar gracias por eso, por esas posibilidades? ¿Ya? Pero también el tener sentido nos ayuda a soportar en los tiempos de mayor crisis o de crisis dolorosas, ¿ya? La pérdida de algún ser querido. eh, es descubrir esto, a ver, en este dolor, ¿qué he aprendido? ¿Qué sentido tiene este dolor para mí? ¿Ah? E ir eh, rumiando ese dolor y ver qué cosas me ayudan con esto, qué cosas me han ayudado en esta pandemia, y especialmente yo digo que la fe y tener un sentido de fe en este tiempo ha podido ayudarnos a sobrellevarla. Eh, entonces, tener un sentido, creer que tu existencia tiene sentido, que no marchas hacia nada y que tu vida importa, que tienes posibilidad de ayudar o afectar a otras personas, que tus actos, ¿cierto?, tienen consecuencias siempre, de lo contrario caes en un profundo desánimo. O sea, si mi acto no tuviesen consecuencias positivas o negativas, daría lo mismo lo que hacemos, ¿ya? Pero no, el ser humano sabe lo que está bien, lo que está mal, sabe en qué momento ayudar, también sabe en qué momento hacer silencio. El ser humano necesita sentirse útil, necesitamos sentirnos útil para otro, generalmente de una manera muy tangible y directa. Lo pongo de nuevo el ejemplo de las ollas comunes, la ayuda fraterna, no sé, pues si tienen a lo mejor alguna posibilidad en algún tiempo de participar de misiones, de trabajo gobierno, de ayuda a otras personas, háganlo. Resulta fundamental a la hora de ir encontrándole sentido al para qué estamos aquí. ¿Ya? Uno va a entregar ayuda y al final recibe el Recibe. doble. Y es una cuestión que uno no se da cuenta hasta que lo vive. ¿Ah? Yo creo que es importante esto que tú dices, Sandra, que en el fondo dice, ya, voy a ir a misiones, voy a sacrificar mi verano, voy a sacrificar un poco del invierno, va de repente a entregar algo y uno dice, no, ¿sabes qué? Recibí más del que entregué. O sea, fui a misionar y fui misionado. O sea, en el fondo uno cree que va a entregar algo que sabe, que tiene, pero finalmente es uno el que se siente eh, donado con las otras personas, a lo mejor con una conversa, con esto, pero en el fondo eso es lo bonito de las relaciones humanas, de la fraternidad. Les cuento así brevemente, este domingo el Papa lanza la tercera encíclica, Fratelli Tutti, y ojalá podamos ir descubriéndola. Yo hoy día tuve una reunión donde nos presentaron el documento y de verdad el Papa con un sentido de fe, pero más allá de la fe cristiana, sino que de unidad, habla de que si el ser humano hoy día no se hace más hermano, va a colapsar la humanidad completa. O sea, en el fondo es un llamado a que nos hagamos hermanos, que vivamos como hermanos, que la competencia económica, material, la competencia por tener cosas o tener, en algunos países, ¿cierto?, que están en guerra, tener espacios, va a colapsar esto tan bonito que se llama humanidad. Y si no logramos salvar a la humanidad a partir de lo fraterno, del amor fraterno, vamos a desaparecer como humanidad. Entonces, creo que es súper importante que nos tomemos un minuto para ver, a ver, ¿cómo me siento yo frente al otro? ¿Ah? Yo lo comentaba hoy día con la Sandra, esto de subirme al metro y mirar a la gente como desconfiar de todo porque me podían contagiar. Hace 6 meses que no andaba en metro, entonces era como, pero claro, entonces uno se pregunta, a ver, pero ya, esto cómo lo sobrellevo, creo o no creo, el otro es mi hermano, no es mi hermano, lo vivo o no lo vivo, o sea, en el fondo esto es una cuestión de experimentar. La fe es de experiencia, no es
de discurso. La fe tiene que ver con la experiencia, no tiene que ver con los discursos, no tiene que ver con el credo recito en la misa. Tiene que ver con lo que yo vivo en el cotidiano. Y, por ejemplo, son pocos los hombres que pueden actuar teniendo en mente como motor la humanidad. Vimos muchos videos en pandemia en que gente salía al balcón con un violín a cantar, ¿cierto? Ópera, porque finalmente las expresiones artísticas y espirituales son las que le van dando sentido a la vida. Nos dimos cuenta hoy día que éramos muy pobres. Chile es un país muy pobre, la mayor parte de Chile es pobre y vive hacinada. Y nuestras autoridades no tenían idea de eso, no sabían, porque viven en el otro 20% que no se da cuenta de que este es un país muy desigual. Por lo tanto, las expresiones artísticas, darle sentido a través de lo espiritual, de lo religioso y del arte, ¿cierto? Nos van dando el sentido, nos van llevando a decir, a ver, como humanidad somos muy más valiosos de lo que aquello que tenemos como materialmente. Por lo tanto, si mi fe está puesta en las cosas materiales o en el dinero que puedo ganar, mi vida no está teniendo el sentido que debe tener. Si necesito cierto material para sustentarme, el dinero, un sueldo para sustentarme, pero que ese no sea mi finalidad. Mi finalidad es trascender. ¿Y dónde trasciendo? En la familia, en los hijos, en las cosas que hago, escribiendo un libro, haciendo arte y también expresando mi fe. Este sentido también es provisto en ocasiones, ¿verdad?, por la religión, particularmente el aspecto devocional, ¿verdad?, reemplaza la comunión humana mediante la comunión divina. Los místicos hablan de Dios como del alma, como amantes. Esta alma, ¿cierto?, de Dios que se une al alma humana como amantes. Y por último, para cerrar, y pongo aquí dos imágenes, una de una semilla que se siembra y otra, ¿cierto?, de este hombre saltando el abismo, ¿verdad? ¿Qué manera entonces digo yo al cierre? El sentido de fe es siempre entenderse como parte de un tejido. Somos de algo más grande, de una unidad o de una causa o fuerza superior, lo que me permite entonces acciones que llegan a trascender lo que una persona se creía, ¿cierto?, capaz de hacer. A veces, en el fondo, nosotros decimos, ¿y cómo hice esto? En el momento que tuve una crisis, un dolor, ¿verdad? Y lo miro con distancia y digo, pero ¿cómo llegué a hacer esto? ¿De dónde saqué fuerza? Bueno, ese es mi espíritu de trascendencia. Eso yo puedo lograr como ser humano sobreponerme a muchas cosas. Es el sentido, el significado, lo que inspira las grandes acciones. Lo genial y lo heroico. Grande es aquel que no depende de las contingencias. Y aquí lo subrayo. Grande es aquel que no depende de lo que le está pasando alrededor o de las eventualidades para encontrar un propósito, sentido en su vida. Chicos, chicas, profesores, lo que estén escuchando, si yo soy capaz de encontrar y lograr un sentido en mi vida, un propósito, ya soy grande. Pero persigue ese propósito. ¿Y cómo lo vas a conseguir? A partir de la fe en ti mismo, de la fe de los que te acompañan y, si tiene sentido, ¿cierto?, religioso, de la fe en tu ser superior, en Dios. Y en este Dios que te ama, que te recuerda único, original e irrepetible, no hay nadie como tú. Y eres capaz de creer, amar y esperar. Yo creo que esas tres cosas nos van a hacer encontrar el sentido. Y la pregunta con la que quiero que te quedes en el fondo, ¿cuál es tu por qué hoy día? ¿Cuál es tu por qué? Quien tiene un por qué, encuentra un cómo. ¿Cuál es tu por qué? Porque si encuentras el por qué, vas a encontrar los cómo. Si en este tiempo de pandemia encuentras el porqué de tu vida, el sentido y el propósito de tu vida, vas a encontrar el cómo alcanzarlo. Ya estás en camino porque estás en el cómo. El cómo que estás teniendo hoy día es estudiar, tener una carrera, mejorar tu vida, ¿cierto? Pero ¿cuál es el sentido profundo de tu porqué? ¿Cuál es tu porqué final? Porque en este cómo lo estás haciendo bien. Al menos hoy día participaste de una charla que a lo mejor no sé si te sirva o no te sirva. Yo lo hice con mucho cariño. Así que abro el espacio para las preguntas, para los comentarios. No sé, Sandrita, no sé cómo estamos de tiempo, que si tú me quieres compartir algo, hay alguna pregunta en el chat.
Ahí está el comentario de Aló, José aló. Carrasco. Ahí dice, y la A ver, preocupación por los ancianos también, ¿eh? Lo menciona él, el sí. estudiante José Carrasco. Sí, yo creo que si ustedes tienen familiares que son adultos mayores, ellos son, yo creo que ellos y los niños pequeños son los que más han sufrido en este tiempo, porque los ancianos, la gente adulta mayor y los niños pequeños son los que más requieren la presencia presente del otro. ¿Ah? Me di cuenta porque ayer fueron mis hijos, yo tengo 5 hijos, fueron a visitar a sus abuelos maternos y la hija menor se puso a llorar cuando los vio. Los vio, se bajó del auto, los vio y se puso a llorar, o sea, y los tatas también, o sea, en el fondo, esa necesidad de estar con el otro, de abrazar al otro, de sentirlo cerca, esta distancia física que no se transforme en una distancia emocional, que ojalá llamemos al menos una vez al día a los adultos mayores que tenemos cerca, que nos preocupemos de cómo lo están pasando los niños pequeños. Entonces, yo creo que ahí también le damos un sentido a esta pandemia, más allá del sentido de fe, ¿no? Le damos un sentido vital a lo que están viviendo nuestros adultos mayores y los niños. Bueno, yo quisiera agradecerte, Roberto, por este espacio de reflexión. Agradecer también a todos los estudiantes que se unieron a este espacio de reflexión. Si bien es cierto, quizás no opinaron mucho ni en el chat, pero tengo la fe de que les quedó esta pregunta, que además es una pregunta no fácil que nos dejaste para pensar, Roberto. No es una pregunta que yo diga, la voy a contestar al tiro. Hay que pensarla, a veces repensarla, y no es una tarea fácil la que nos dejaste, pero tampoco es imposible. Creo que se había levantado una mano de David. David, David González, ¿sí? Dale, ¿habías David, levantado la mano? comentario, pregunta, lo que quiera. Oye, te llama igual mío, que es profesor de arte, David González. Así que hazme una pregunta, porque así me voy a sentir con David González presente. O un comentario, lo que quiera. Oye, me río el comentario de Freddy Munita, que Freddy fue el primero Sí, que se unió, así que tengo fe que el profesor no de plazo para entregar el trabajo. No sé, ahí tienen mucha tenga fe en fe, ti, profesor, Freddy, ¿eh? tenga fe, tenga fe. Muy bien, Bueno, muy parece bien. que David no quería hacer preguntas, se le pudo haber levantado la mano. De igual forma, quiero agradecer de verdad nuevamente a Roberto y a todos ustedes. Ha sido un espacio interesante, o ha sido un espacio de reflexión, ha sido un espacio de encuentro también, de encuentro que a veces lo teníamos a diario en la sede, no lo valorábamos y como dice el dicho, ¿no? Cuando uno no lo tiene, se da cuenta que lo necesitaba. Así que también ha sido un espacio de encuentro con estudiantes y con los profes en general. Aquí dice Michelle, se agradece su tiempo para dictar esta charla y siempre es bueno estas instancias para reflexionar, más aún en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Toda la verdad, Michelle. Así es, José Michelle. Carrasco, tenemos que estar cerca y expresar que esta prueba con fe saldremos bien, vamos a salir adelante, ¿cierto? Así es. Oye, importante que se recuerden y ojalá escriban esta pregunta, o sea, ¿cuál es mi porqué? ¿Ah? ¿Cuál es mi sentido? Yo que se las dejo no como para joder la vida ni para ni me que hagan muchas, o sea, en el fondo es porque en el fondo necesitamos tener un porqué. ¿No? El ser humano necesita tener un porqué, una finalidad, una meta, porque si no la vida se nos pasa por entre las manos y no la aprovechamos y no la gozamos. ¿Ah? O sea, háganse la pregunta, yo creo que es súper importante, Que no es pase de, la, la vida. es de las grandes preguntas de la vida, o sea, ¿cuál es mi porqué hoy día? Y otra que les dejé a los diurnos es, ¿en quién hoy día tengo puesta mi fe? ¿Verdad? ¿En quién creo? Y le sumo una tercera, ¿quién me cree? ¿Ah? ¿Para quién yo soy confiable? Porque también es muy importante, o sea, en el fondo
si usted tiene hijo, tiene que ser confiable para su hijo, imagínese. ¿Ah? ¿A quién le creo y quién me cree? Es súper vital. ¿Ah? Esas tres preguntas yo creo que son súper importantes y se las dejo como ahí para que la pongan en un cartelito en su puerta, porque es súper importante que la tengamos presente. Gracias, Isan Parra, porque dice muy buena charla. No sé si fue tan buena, pero por lo menos yo la gozo. ¿Ah? No sé si Sergio, colega Sergio, tiene alguna pregunta, algún comentario, usted, alguna iluminación para sus estudiantes, que Mira, le creen tanto a usted. estaba dándole vuelta a todo este tema. Yo creo que no es menos cierto que hoy en el mundo hay una cierta crisis de fe, especialmente en las religiones. Ya no hay, en Occidente, especialmente acá en Chile, falta mucha fe en lo religioso. ¿Ya? Eh, puede estar un poco la razón en un avance del positivismo, en el sentido de que esperamos comprobar las cosas, ¿ya? Y en ese sentido, la introducción que tú diste al principio es muy iluminadora, ¿ya? No vivimos comprobando las cosas. Muchas de las acciones que hacemos a lo largo del día son actos de fe, quizás de una fe natural, así como la que tú decías, confiar en el que conduce el tren del metro, ¿ya? O Yes. la persona que va a dar la comida, ¿ya? Es fe natural. De modo que no todo es comprobable, ¿ya? Y eso, para tenerlo un poco en cuenta. Y lo otro, también, la crisis que estamos ahora, yo creo que, no sé, eso es muy subjetivo, ¿eh? Pero creo que de alguna manera ha vuelto a las personas a buscar un porqué, a buscar una razón, ¿no es cierto?, para creer. Estas crisis vienen por algo y Dios las permite por algo. Esa es la cosa que quería agregar a esto, solamente eso. ¿Aló, me escuchan? Gracias, Sergio. Sí, ¿quién ¿Me habla? escuchan? Profesor Carrasco. Un saludo a mi José. amigo. ¿Qué tal? Buena, interesante. Se me había olvidado, Sandra, disculpa, estaba en la clase y ahí justo fuiste un ángel que me iluminaste. Pero qué interesante el tema. El otro día fui al centro a mirar libros. Está todo cerrado, todo cerrado. Es como una ciudad fantasma. Y fui a un local que siempre voy ahí a San Diego y fíjese que me contaba ahí la dependiente que lo que más se está vendiendo ahora ya no son libros de autoayuda solamente, sino que libros religiosos. Están comprando mucha literatura y es porque, bueno, sacamos por conclusión de que todo lo que era técnico, el triunfo de la vida, que voy a alcanzar una finalidad, que mañana me titulo, que voy a ser el mejor, parece que eso ya se fracturó. Y creo y tengo la sensación de que mucha gente ha empezado a tener una mirada hacia el interior y todo lo que posiblemente algún día dejaron de lado, hoy día lo están repensando y están volviendo por lo menos ¿cómo se dice?, a recuperar eso lo que tanto se perdió, que es la fe, pero no la fe en sí mismo solamente, sino que la fe en Dios. Interesante lo que usted ha dicho, profesor, porque uno que es de fe más natural y sobrenatural, en un momento yo le decía a Sandra hace un tiempo atrás, caramba, se movió todo el andamiaje por ahí por Mayo, es decir, una cosa, pero... Y a la fe en Dios, compañero, Sandra nos está de repente mandando algún mensaje, alguna conversación, nos ayuda a darnos cuenta que no estamos solos. Eso quería comentarles. Gracias por lo que usted nos acaba de comentar. Gracias, José Carrasco. Un gusto también conocerlo, colega, o escucharlo al menos. Muy bien. Qué bueno, Camila Toledo, que la Camila pone ahí que puede ver las cosas desde otra mirada. Yo creo que eso es súper importante, ver las cosas desde una mirada distinta, no solo de lo que nos acontece en in situ, sino que una mirada trascendente. Muy bien. Y ver más allá, que es súper importante. No sé, Sergio, parece que hay alguien con las manos levantadas. No lo sé, profesor. No, no, no. Michelle tiene Michelle Ah, o Michelle, mano levantada, sí. Profesor Veámosle. Mitchell, Michelle, ¿cómo estás? ¿y usted? Muy bien. Bueno, la verdad que quise levantar mi mano para dar mi opinión. Creo que, como escribí hace un momento atrás, uno de pronto es reacio a participar de esta instancia de reflexión, más aún cuando vivimos en un mundo
que es súper dinámico y poco tiempo nos damos para este tipo de instancias. Y la verdad que tomando un poco las palabras que dijo usted, que dijo el profesor, no recuerdo su nombre, pero que aparece en el video que usaba barba, que tuve la oportunidad de tener clases con él y con el profesor José Carrasco, de quien también soy alumno, que comparto plenamente lo que ellos señalan, porque en definitiva hoy en día nosotros vivimos en un mundo tan materialista que todo da vuelta en lo mismo. Hoy en día con esta crisis a nivel mundial, muchas personas nos pudimos dar cuenta que en definitiva todos dependemos inclusive de una voluntad superior hacia nosotros, que el ser humano se dé cuenta que no es lo máximo que hay en la vida, en el sentido de que siempre hay un ser superior que todo lo ve, que todo lo ¿cómo se llama? Lo hace. Porque ¿cómo se llama? Una pandemia como la que hoy en día estamos viviendo está sobre el poder inclusive de las ¿cómo se llama? De los estados tan poderosos que existen en diferentes continentes, que ni siquiera ellos han tenido la capacidad de darle un freno a esto, que es ajeno a todo ser humano. Entonces, como decía el profesor Carrasco recién, mucha gente quizás por eso mismo se ha dado cuenta que realmente hay alguien superior hacia nosotros, que tiene la voluntad de estar siempre ahí, con quienes creemos, con quienes pedimos una guía de pronto en una oración, y que no solamente el tener fe en las cosas, pero materiales no nos sirven a nosotros. Porque como bien dijo una persona por ahí estos días, que está de un artículo que leí, por ejemplo, ¿qué nos sirve a nosotros el dinero hoy en día si ni siquiera sabemos qué nos puede pasar el día de mañana con todo esto que está sucediendo? Entonces, todas esas pequeñas cositas a nosotros nos ayudan, creo yo, por lo menos en lo personal a mí me sucede, en reflexionar un poco de las cosas que realmente tienen sentido en la vida. Eso, muchas gracias. Excelente, Michel. Muchas gracias por tu opinión. Se agradece también eso porque te das el tiempo para opinar, te das el tiempo para reflexionar y también me sorprende de leer artículos, que es súper importante. Yo creo que es súper importante que también nos cultivemos a través de la lectura, a través de las opiniones, de las miradas, tengan su propia mirada también de las cosas. Yo creo que es súper importante y tiene que ver eso con el crecimiento personal y con la fe en sí mismo, porque finalmente, como decía José Carrasco, Sergio, y lo han compartido Michel, ¿cierto? En el fondo, ¿qué nos ocasiona vivir una pandemia o una crisis? Nos ofrece la oportunidad de mirarnos de nuevo, porque siempre estamos tan vertidos hacia afuera que en el fondo este tiempo nos ha dado la posibilidad de mirarnos, ¿ah? Mirar a nuestra familia mismo y ver cuál es nuestro sentido de posibilidades, ¿ya? Y una de las cosas que hay que rescatar es que nos damos cuenta de que somos pequeños y que necesitamos del otro y necesitamos de los otros. Y especialmente para los que creemos, ¿cierto? Necesitamos del otro con mayúscula, a él nos encomendamos. Y por eso es tan importante que nuestro sentido de vida también esté incorporada a la fe, ¿ah? Da y nos orienta el sentido. Así que yo les invito a que, nuevamente, la pregunta, ¿cuál es mi por qué? ¿Ah? Y ese por qué, ojalá esté el sentido de la fe. ¿Mm? Eso, Sandrita, Sergio, muchas gracias por la invitación. Espérenme un poquitito, espérenme un poquitito. Ya, pero también, Sandra, Eh, humaniza este tiempo. Mira, cuéntanos a tu hijo. Eso es humanizar lo digital, por favor. Me encanta, me encanta. diga, hola. Ya, hola, ¿cómo estás? Ese es el Iñaki, Te ¿no? están saludando. Él es Iñaki. Iñaki, Sí. sí, qué Oye, bueno, déjame despedir a los que estamos en una charla y después vamos a jugar, ¿ya? Dígale, chao y gracias por qué venir. bueno. Dígale, chao y gracias por venir. Ya. Bueno, como lo Oye, dijo Iñaki, muchas gracias por venir, por este espacio de reflexión. Michel se animó a hablar, qué rico que se animaron a escribir en el chat también. Y vamos a tratar de generar otras instancias así de conversación para que podamos estar conectados
no solo con la materia ni con las cosas, sino con las personas, con lo que necesitamos como personas, ¿cierto? Así que agradecerte, Roberto, una vez más por tu tiempo entregado a esta sede, ¿cierto? Te prestamos, te robamos un poquitito de la sede de Plaza Vespucio. No, aquí tengo Gracias. buenos recuerdos. Tengo buenos. Sí, gracias a Sergio y a José por venir con sus cursos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Sandra. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que todos saquen un 7, Sergio. Sí. Chao, Adiós. gracias. Chao. Chao.